curso haremos una introducción al análisis funcional de lo que es la conducta verbal. Para esto vamos a pensar, la importancia que tiene la conducta verbal en la vida cotidiana de las personas. La conducta verbal juega un importante rol en la vida cotidiana de todas las personas, ya que es una conducta que nos ayuda, nos facilita a conseguir mediante palabras, mediante acciones, una cantidad enorme de actividades, de objetos, de atención por parte de las personas que están a nuestro alrededor. Y esto hace que sea muy funcional en la vida cotidiana de todos. La mayoría de las personas adquieren estas conductas verbales de una manera fácil, de una manera sin esfuerzo, solo por estar inmersos en un mundo de interacciones sociales en los cuales van aprendiendo la importancia y la funcionalidad de estas conductas. Pero existe una población, como son las personas con autismo, con algún déficit cognitivo, que presentan dificultades a la hora de aprender este tipo de conductas. Y al mismo tiempo la ausencia de estas conductas está asociada a la presencia de conductas disruptivas, de conductas inapropiadas que compensan esta dificultad para conseguir las cosas, para comunicarse con el medio. Y al mismo tiempo la ausencia de estas conductas verbales y comunicativas dificultan el aprendizaje de otras habilidades más elaboradas, más complejas que podría estar adquiriendo esa persona. En cuanto al lenguaje, existe una amplia variedad de teorías que intentan explicar las causas del mismo. Existen, por ejemplo, las teorías biológicas, las cognitivas y las ambientales o conductuales. En cuanto a las biológicas, por ejemplo, Chomsky, que ha estudiado en profundidad, explica que el lenguaje es un proceso biológico, es un proceso fisiológico, una habilidad innata en el ser humano que se va a ir desarrollando de manera natural solo por tener esta capacidad de manera natural, de manera innata, desde el nacimiento. En cuanto a los procesos, a las teorías cognitivas, van a explicar que el lenguaje se da por procesos que van almacenando, van adquiriendo, van teniendo, codificando toda la información que van teniendo del medio, como explica Bloom o como explica Piaget. ¿Sí? Entonces esos procesamientos van adquiriendo toda la información verbal del medio, la van codificando, almacenando, y ahí se va conformando mediante estos procesos el lenguaje. Y por otra parte, están las teorías ambientales o conductuales, como sostiene Skinner, en el cual explican que el lenguaje es una habilidad más, es una conducta más que el ser humano puede ir adquiriendo bajo las mismas variables que otras conductas no verbales. O sea, está sujeto a las operaciones motivacionales, a los estímulos discriminados, a las consecuencias que va teniendo esa conducta en el medio, y se va adquiriendo de la misma manera. Al mismo tiempo, es importante en el estudio del lenguaje poder distinguir las diferentes propiedades que tiene el mismo. Por una parte tenemos las propiedades formales, que están relacionadas con la topografía de la conducta, con la apariencia tanto visual como auditiva que pueda tener la misma. En esto podemos distinguir los fonemas, o sea, los sonidos individuales de cada una de ellas, los morfemas, la unidad mínima de sentido que tiene cada una de las partes de una palabra, la sintaxis de sus oraciones, la estructura gramatical que tenga, las diferentes reglas que tiene ese lenguaje, a nivel lexical, la cantidad de palabras que la componen, a nivel semántico, el significado de cada una de ellas palabras. En cuanto al habla, la entonación, la articulación, o sea, hay diferentes variables que podemos analizar en cuanto a la apariencia, a la topografía de esa conducta. Y este análisis se puede hacer hasta fuera de un hablante, digamos, no necesitando que el hablante esté presente. Es decir, viendo una redacción, algo escrito de lo que ha dicho una persona, o también un párrafo o un extracto grabado de una verbalización, podemos analizar estos diferentes aspectos.
si la estructura gramatical es correcta, la sintaxis, el léxico y que usa, si está apropiada las palabras que está utilizando, la articulación, la entonación que utiliza. Todos estos aspectos formales podemos analizarlos y podemos también ver qué correcciones debería tener, sin tener en cuenta las causas del hablante, las causas de por qué se dijo lo que se dijo, pero amerita un análisis y una posible corrección. Y por otra parte, tenemos también las propiedades funcionales, que están relacionados no ya con la topografía, sino el por qué, la causa de por qué ese hablante está diciendo esa verbalización. Estas conductas van a ser respuestas a diferentes variables del ambiente, a las operaciones motivacionales, a los estímulos discriminados, a las consecuencias que esa persona encuentra en ese ambiente. Teniendo en cuenta estas propiedades formales y las funcionales, es que podemos ahondar en el concepto de conducta verbal presentado por Skinner. Skinner presenta este término para definir aquellas conductas en el cual el ser humano, tanto sea por lenguaje o por otro tipo de acciones, el individuo obtiene reforzamiento del medio por medio de otra persona. Es decir, a veces el individuo obtiene reforzamiento de manera automática, consigue algo placentero o algo que desea, o obtiene reforzamiento del medio de manera automática sin estar mediado por otra persona. Obtiene, por ejemplo, que necesita abrir la puerta y abre la puerta de manera inmediata, o obtiene algún tipo de información sensorial que le resulta reforzante de manera espontánea y automática. Pero al mismo tiempo la persona puede también obtener mucho reforzamiento de su medio mediante la conducta de otra persona. Por ejemplo, si la persona aplaude y el resto se levanta, señala el agua y le dan el agua, o un niño que llora y ese llanto es discriminado de otro tipo de llantos y con eso consigue que su mamá se acerque. Todo este tipo de conductas están siendo reforzadas por la conducta de otra persona. Es decir, no son reforzadas de manera automática como las primeras que nombrábamos, sino que están siendo reforzadas por lo que hace otra persona. A este tipo de conductas, que pueden ser acciones, palabras, gestos, el uso de láminas, todas estas conductas son las que Skinner denomina conducta verbal. Es decir, son conductas en las que la persona adquiere el reforzamiento o son estas conductas reforzadas por la conducta de otra persona. A la hora de analizar estas conductas verbales, cuando no estamos empapados en este tema, a veces resulta difícil comprender que la conducta verbal puede ser vocal como puede ser no vocal. Como decíamos recién en los ejemplos, puede ser una conducta verbal a través de una palabra, o sea, es una conducta verbal y vocal, porque la persona está hablando, pero al mismo tiempo puede ser una conducta verbal no vocal, por ejemplo, en el uso de un gesto. Si yo consigo el reforzamiento utilizando un gesto para conseguir lo que quiero, o señalando algo que quiero que la otra persona mire, estoy consiguiendo que esta conducta sea reforzada por medio de una conducta no vocal, pero que es verbal. ¿Por qué es verbal? Porque está siendo esa conducta reforzada mediante la conducta de otra persona. Por otra parte, también podemos encontrar conductas vocales que no son verbales, ¿sí? O sea, el canturreo autoestimulatorio de una persona, el sonido de la tos que se produce espontáneamente, es algo vocal, pero no obtiene ningún reforzador esa conducta en el medio. Es una conducta no verbal, pero al mismo tiempo es vocal. Mientras tanto, ese mismo toser, si yo lo estoy haciendo para conseguir la atención de otra persona, es vocal, pero es verbal porque estoy consiguiendo el reforzador de esa conducta por medio de la atención de otra persona. La definición de conducta verbal hace una clara distinción entre la conducta del hablante y la conducta del oyente. Es decir, esta conducta verbal se da en una interacción social, en la cual el hablante consigue el reforzamiento mediante la conducta del oyente. Skinner en esta definición no hace tanto énfasis en lo que es el lenguaje receptivo y expresivo, sino en las dos
comportamientos que tienen tanto el oyente como el hablante en este intercambio social. A la hora de adquirir la conducta verbal, la persona debe aprender tanto el rol de oyente como de hablante. Es decir, el niño debe aprender a ponerse en el lugar de oyente y responder ante las conductas que recibe, que le están pidiendo algo, que le están preguntando, que están mostrando. Es decir, a todas las funciones, digamos, a todas las conductas con las diferentes funciones que recibe, y a responder ante esos estímulos para dar el reforzamiento que esa conducta está buscando. Y por otra parte, en su lugar de hablante, también tiene que aprender estas conductas para recibir el reforzamiento del medio mediado por otra persona. Es decir, tiene que aprender a pedir, a mostrar, a hacer preguntas, digamos, mediante el lenguaje verbal o con otras acciones, a poder ponerse en este lugar de hablante y utilizar esas acciones para buscar el reforzamiento mediado de otra persona. Entonces, estas funciones, tanto de oyente como de hablante, son independientes. Es decir, más allá de a lo mejor que haya algún tipo de interrelación, digamos, con el nivel semántico, digamos, si vemos en lo formal, la comprensión del lenguaje, esta función de utilizarlo como hablante o responder a las conductas de los otros no se dan de manera inmediata en la mayoría de las personas, sino que se van aprendiendo de manera independiente. Por lo tanto, a la hora de establecer una programación o de enseñar a un niño el que tiene un déficit en la adquisición de estas conductas verbales, es importante que programemos la intervención en los dos tipos de aprendizaje, tanto de oyente, para poder responder a los estímulos del medio y brindar el reforzamiento que estas conductas están buscando, como de ejercer su rol de hablante y después de manera interrelacionada entre ellos dos cuando va adquiriendo cada uno de ellos. Con esto vamos a ir cerrando esta breve introducción de lo que es la conducta verbal. Los invitamos a seguir profundizando tanto en los contenidos de Skinner como de otros autores que siguieron abordando en este tema, para nosotros pasar al siguiente módulo a lo que son las funciones que tiene la conducta verbal y luego las diferentes intervenciones que podemos utilizar para la enseñanza de las mismas.